Bienvenidos, bienvenidas. Les quiero dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Les queremos dar las gracias por estar aquí. Esta es la tercera de nuestras 5 sesiones del laboratorio de los ODS de JCOR, de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia. Soy Teresa Blumenstein, soy una de las coordinadoras internacionales eh, de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que es el grupo que organiza este laboratorio y que es un conjunto de diferentes hermanos, hermanas, religiosos, sacerdotes y laicos y laicas que trabajan conjuntamente con ellos en la misión en pro de la justicia, la paz y la integridad de la creación, a través de el compromiso con el sistema de las Naciones Unidas y también en compromiso eh, con el trabajo de las Naciones Unidas y la incidencia política. Este año iniciamos, este año organizamos este laboratorio de los ODS como respuesta propia a esta agenda gigantesca que tienen las Naciones Unidas y que se expresa en lo que se llama el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible. En este foro, los gobiernos de todo el mundo presentan el progreso o la falta de progreso en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Este laboratorio de los ODS nos permite tomarnos tiempo para expresar nuestra visión de este tema. En este laboratorio, los religiosos y religiosas católicas y sus asociados en la misión explican cuál es su visión desde las lecciones que aprendieron en su vida y en su misión, trabajando con las comunidades vulnerables de todas partes del mundo. Y el objetivo es que compartan la crítica a los informes que han presentado los gobiernos, cuáles son sus observaciones personales sobre quiénes se están beneficiando del desarrollo en sus países y también van a compartir buenas prácticas de sus propias congregaciones y organizaciones que están contribuyendo activamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que en la sesión de hoy del laboratorio vamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, pero en cada sesión elegimos un tema que nos centra y que es uno de los ODS sobre los que se desarrolla el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible, que dicho foro elige varios cada año. Y el tema de hoy entonces es el ODS 9, que nos habla de el desarrollo de la industria, la innovación y la infraestructura, que sería el resumen para decir que busca construir infraestructuras resilientes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Así que, sin más dilación, vamos a iniciar la conversación de hoy. Y tenemos hoy 4 personas diferentes que vienen de 4 partes diferentes del mundo y que han venido para compartir con nosotros y nosotras su visión y sus experiencias y sus buenas prácticas relacionadas con el objetivo número 9 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Así que hoy vamos a escuchar a Helga Haas-Mendle, que es miembro de la congregación de las Hermanas de San José, es laica asociada a una de estas congregaciones de las Hermanas de San José en Noruega. También vamos a escuchar a la hermana Lili Donatus, hermana de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, que nos va a hablar de la República Democrática del Congo. Vamos a escuchar también a la señora Annika Banerjee,
que es delegada del Instituto de la Bienaventurada Virgen María del Generalato de Loreto y que nos va a hablar de experiencias que tienen lugar en Australia. Y por último vamos a escuchar al padre Gilbert Kisu, que es un misionero claretiano que nos va a hablar desde Burkina Faso. Así que sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Helga. Muchas gracias, Teresa, por concederme la palabra. Yo soy Helga, estoy en Noruega y como Teresa ya me presentó, no hace falta que me presente yo. Así que voy a comenzar compartiendo la pantalla con todos ustedes. Ahora ven la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Voy a hablar del ODS 9, como van a ser el resto de los oradores de hoy. Y me gustaría comenzar eh, hablando del ODS 6 y 9 y 7, porque estos dos ODS también están incluidos en el ODS 9, al menos en Noruega, porque en Noruega es un país muy rico, con muchísima agua y muchísima energía, pero dependemos mucho del petróleo y el gas. Creo que Noruega es uno de los países más ricos del mundo y, desde luego, debería liderar al resto de países para hacer las cosas mejor, al menos en lo que respecta a los ODS. Entonces voy a hablarles de las brechas y los desafíos que he detectado en el Examen Nacional Voluntario de 2026. Le llamamos ENV. ENV es el Examen Nacional Voluntario que este año Noruega ha presentado hace unos pocos días en Nueva York, en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Comencemos. Quiero hacer una breve introducción al ODS 9. Como ha dicho Teresa, consiste en, bueno, el título es Industria, Innovación e Infraestructura. El objetivo es construir infraestructuras resilientes, promover una industrialización sostenible e inclusiva y fomentar la innovación. El propósito y alcance de esta presentación es el siguiente. Mi presentación se va a centrar en el objetivo de desarrollo sostenible número 9 hace una crítica del Informe Nacional Voluntario, del Examen Nacional Voluntario de Noruega. Estoy utilizando un análisis crítico, un enfoque de análisis de brechas críticas, utilizando este análisis para comparar las narrativas optimistas de los exámenes nacionales voluntarios, contrastándolos con pruebas o evidencias que vienen de fuentes internacionales y de fuentes de organizaciones de la sociedad civil. Todas las informaciones de las organizaciones de la sociedad civil están incluidas en mi informe, en mi presentación. Y aunque el gobierno de Noruega trabaja con las organizaciones de la sociedad civil, yo he tenido la sensación de que han obviado sus comentarios críticos, pero voy a entrar en ello con más detalle más adelante. ¿Cuáles son los desafíos en la industrialización sostenible? Destacan los desafíos estructurales y políticos en materia de industrialización sostenible, infraestructuras resilientes e innovación. Transformando los sistemas para la sostenibilidad. En esta parte de mi presentación haré hincapié en la transformación de las infraestructuras y los sistemas de innovación
existentes para que sean climáticamente neutros y estén preparados para el futuro. Yo diría que Noruega no debería confiar en tecnologías antiguas, sino que debería buscar innovaciones que promuevan la protección del clima y que apoyen un futuro más sostenible. ¿Y cómo debemos entender el ODS 9? Lo que busca el ODS 9 es conseguir una infraestructura resiliente. El ODS 9 promueve la construcción de infraestructuras que apoyen el desarrollo económico, un desarrollo económico sostenible sin dañar el medio ambiente, es un reto para Noruega. Este objetivo subraya también la industrialización inclusiva, una industrialización que sea un crecimiento industrial inclusivo y sostenible y que reduzca las emisiones. La innovación permite una producción más limpia, ofrece soluciones digitales y nuevos modelos de negocio que desvinculen el crecimiento del uso de los recursos. Debemos de saber que Noruega es tiene muchísimos recursos que se utilizan y esto incluye el uso del agua y de la energía. Ferdinand ya habló ayer no, en la primera sesión del lunes habló del agua y ya explicó claramente que tenemos aún retos allá que solucionar. El ODS 9 subraya la importancia de la investigación y el desarrollo, el acceso digital y la alineación de las políticas con los objetivos de sostenibilidad y los objetivos climáticos. Y creo que para nosotros y nosotras, la ciudadanía de Noruega, nuestra tarea es conseguir que los políticos vean realmente este campo, porque tenemos mucho dinero en este país y es muy sencillo quedarse atascado en actitudes y hábitos anticuados y necesitamos hacerles ver que hay nuevas formas de hacer las cosas. Aquí tengo un mapa de Europa para que vean dónde está Noruega. Está en la parte superior, está marcado en verde, es este país alargado, tiene 2000 kilómetros de longitud y que son 1400 millas, creo. Y nuestros vecinos son Suecia, Finlandia y una pequeña parte de arriba tiene frontera con Rusia. Como ven, Rusia es el país más amplio de todo del mundo y nosotros acá en la imagen solo se ve una parte pequeñita de Rusia. Nuestra vecindad con Rusia también es un reto en todo lo relacionado con lo militar, especialmente desde que el presidente Trump ha dicho que debemos invertir mucho más en armamento y nuestro Estado lo está haciendo. Y se están incrementando muchísimo los gastos en armamento. Y esto debería de estar invirtiéndose en los ODS, creo yo. Bueno, si vemos el desempeño general de Noruega en respecto a los ODS, recordarán que Noruega es un país muy rico, así que hay un sólido desempeño general en los ODS, especialmente en la reducción de la pobreza, la salud, la igualdad de género y el acceso a la energía gracias
a que tenemos sólidos sistemas de gobernanza y de bienestar social. Pero también tenemos grandes desafíos en el tema de producción y de medio ambiente. A pesar de obtener altas puntuaciones, Noruega se enfrenta a desafíos en materia de transformación industrial, crecimiento de la productividad y eficiencia ambiental en el marco del ODS 9. Las políticas plantean los desafíos como a largo plazo o desafíos externos, lo que crea una brecha entre la imagen de sostenibilidad de Noruega y las realidades del ODS 9. Es decir, que el nivel político necesita introducir cambios en este campo. ¿Cuáles son las principales deficiencias en la implementación del ODS 9? Nuestra dependencia continua del petróleo y del gas. Todos ustedes saben que los combustibles fósiles están recalentando el planeta. La economía de Noruega depende en gran medida del petróleo y del gas, contribuyendo significativamente al Producto Interior Bruto, el PIB, y a los ingresos estatales a pesar de los objetivos climáticos. Es decir, Noruega gana mucho dinero vendiendo gas y petróleo y es una buena excusa para no hacer nada, porque como entra dinero, pues somos un país en el que además los efectos del cambio climático no se notan tanto todavía y esto contribuye a esta actitud ciertamente dejada, vaga, por parte de nuestro gobierno. Hay una tensión con la sostenibilidad en la industrialización. Esta dependencia de los combustibles fósiles discúlpenme, esta dependencia de los combustibles fósiles entra en conflicto con el enfoque del ODS 9 en el desarrollo industrial sostenible y ecológico. La falta de claridad sobre el ritmo de reducción de los combustibles fósiles conlleva el riesgo de perpetuar las emisiones y de un débil crecimiento de la productividad. Es decir, si seguimos dedicándonos al petróleo y al gas, no vamos a estar viendo en qué aspectos podríamos evolucionar y podríamos avanzar, ayudando a todo el planeta a mejorar su tecnología. El resultado es que nuestro crecimiento industrial es débil porque no es sostenible a la larga. Todo nuestro dinero que se invierte en investigación y desarrollo está relacionado con la producción de petróleo y de gas. Así que necesitamos una estrategia industrial de baja en carbono. Necesitamos reorientarnos hacia tecnologías renovables, la fabricación con bajas emisiones de carbono y encontrar soluciones de economía circular. Todo esto es crucial para conseguir la sostenibilidad y el ODS 9. Innovación. Nuestras inversiones en I+D eh, tienen, tiene ciertos resultados. Noruega invierte mucho en investigación, pero tiene dificultades para convertir este gasto en resultados de innovación transformadora en todos los sectores. A pesar de contar con instituciones académicas sólidas, Noruega experimenta una desaceleración en el crecimiento de la productividad, lo que repercute en el progreso económico. Muchas empresas se centran en la eficiencia a corto plazo, descuidando la sostenibilidad a largo plazo y la innovación social. Y les voy a poner un ejemplo. Uno,
Una de nuestras empresas principales del país produce también gas y quería desarrollar energía eólica en alta mar. Es decir, que los molinos de viento no estarían en tierra cerca de las ciudades, sino que estarían alejadas en el mar. Y este es un proyecto que nos ayudaría a evitar que se moleste a los pájaros y también evitaría el problema del ruido que afecta a las poblaciones y a los animales. ¿Se acuerdan como el padre Darnell lo explicó el otro día? Este proyecto es muy innovador y podría ayudar realmente a solucionar problemas importantes a través de la energía eólica. Pero el Departamento de Energía decidió que no, que, que era demasiado caro, que no merecía la pena y retiró su apoyo al proyecto. Y he pensado que, bueno, esto es muy triste porque podría ayudarnos a todos y a todas nosotras, a todos los países a desarrollar esta tecnología. Noruega tiene una costa que es más de 40.000 kilómetros de largo, es decir, 25.000 millas. Es decir, que esto nos ofrece muchísimas posibilidades para construir y mantener la energía eólica en el mar. Pero en su lugar, Noruega ha decidido seguir permitiendo el acceso a nuevas zonas marítimas para extraer petróleo y gas. Y creo que esto es un aspecto controvertido del gobierno y que desde luego no contribuye en absoluto al ODS 9. Entonces necesitamos un cambio estructural. En- Necesitamos incentivos y políticas más sólidas para orientar la innovación hacia la industrialización sostenible y la resiliencia. Infraestructura y preocupaciones ambientales. Aquí ven una imagen de un puente que se está construyendo de cero. Noruega es un país con muchas montañas y es muy difícil construir infraestructura. Tenemos muy tenemos muy poquitos metros de vía de ferrocarril y toda la parte norte del país no tiene acceso por tren. Aquí en el sur, que es donde vivo yo, se están realizando grandes inversiones para construir nuevas carreteras. Y por un lado, esto es muy útil si estudiamos el ODS 9 porque tenemos que para construir estas carreteras necesitamos construir largos túneles que son muy costosos y esto tiene un coste ambiental. Noruega invierte significativamente, considerablemente, en transporte, energía e infraestructura digital para mejorar la resiliencia y la capacidad. Las evaluaciones ponen de manifiesto deficiencias en las valoraciones de la relación coste-beneficio, lo que genera dudas sobre la eficiencia y el valor de la inversión. El elevado nivel de desarrollo de infraestructuras ejerce presión sobre el medio ambiente y no está plenamente alineado con los objetivos de sostenibilidad y los objetivos climáticos. El fuerte crecimiento de la capacidad productiva contrasta con la menor eficacia y la transformación industrial en el desarrollo de Noruega.
Y ahora estamos llegando a las organizaciones de la sociedad civil y su crítica de los datos. He incluido citas de nuestra declaración, la declaración que preparó la sociedad civil en el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible en Nueva York. Tuvimos 2 minutos para hablar y esto es parte de lo que dijimos en esos 2 minutos. Como uno de los países más ricos del mundo, Noruega tiene tanto los medios como la responsabilidad de demostrar que el desarrollo sostenible es posible. Esto requiere políticas que aborden las interconexiones entre los objetivos, reconozcan la presencia, la huella de Noruega, la huella global de Noruega, y que garanticen que los intereses a corto plazo no se consigan a expensas de la sostenibilidad a largo plazo. Hemos mencionado algunas de las razones por las que escribimos esto. El papel crítico de la sociedad civil es el siguiente. Las organizaciones de la sociedad civil proporcionan un escrutinio crucial y una perspectiva crítica sobre el desempeño de Noruega en relación con los ODS más allá de los discursos oficiales. Y que siempre explica una visión mucho más positiva de la realidad del país. Existen importantes discrepancias entre los compromisos políticos de Noruega y los avances reales, especialmente en materia de transformación industrial y sostenibilidad. Entonces, el gobierno de Noruega sigue promoviendo la extracción de petróleo y de gas. Ya he mencionado que el gas y el petróleo son unos recursos muy valiosos, pero cuando se transforma y se utilizan tanto para el transporte en vehículos como para la calefacción, la refrigeración, etcétera. Los datos incompletos y desactualizados dificultan la evaluación precisa de los impactos regionales y sectoriales, lo que reduce la rendición de cuentas y la transparencia. El gobierno presenta unos datos para demostrar que los ODS se consiguieron, pero estos datos generan un gran problema porque Noruega tiene la posibilidad de ser un país que pudiera ayudar a los demás países a mejorar. Ya lo he mencionado anteriormente. Es esencial tener sistemas de control y seguimiento sólidos que son esenciales para identificar deficiencias y mejorar las políticas. Muy bien, llegamos a la conclusión. Y voy a leer otra cita del informe de la Oficina Central de Estadística preparada para el Examen Nacional Voluntario de Noruega en 2026. Si bien se han puesto en marcha iniciativas importantes en varios ámbitos, su implementación sigue siendo insuficiente, fragmentada y demasiado lenta para cumplir con las ambiciones de la Agenda 2030, los ODS. Las persistentes desigualdades, la continua pérdida de biodiversidad, el elevado consumo de recursos, la insuficiente acción climática y la escasa coherencia política siguen socavando el progreso. Una conclusión recurrente en la evaluación de la sociedad civil es que los desafíos de Noruega no son principalmente una cuestión de capacidad o de recursos, sino que son cuestión de prioridades políticas, de implementación y de coherencia. Las conclusiones clave y cuáles son cuál es la trascendencia de estas conclusiones. El compromiso de Noruega con los ODS, bueno, está demostrado que Noruega tiene una firme dedicación con los ODS,
Han conseguido logros significativos en su examen y que están reflejados en su examen nacional voluntario de 2026. Pero también hay desafíos. Entre las debilidades estructurales se incluyen la dependencia del petróleo, el escaso crecimiento de la productividad, la innovación desigual y los problemas de infraestructura. Hay necesidad de un cambio transformador. Los cambios graduales no son suficientes. Se requieren políticas decisivas y una mejor alineación entre innovación y sostenibilidad. Reconocer las deficiencias es esencial para que el liderazgo sea creíble y para conseguir el ODS 9 para 2030. Y voy a cerrar con una cita del Papa, que escribió esto en su nueva encíclica. Y lo voy a citar para darles un poco de esperanza, porque a veces la situación parece terrible. Nosotros creemos en el poder de la esperanza que crece en el corazón, que, que surge y, perdone, pero está citando la encíclica del Papa y no nos dio la cita y no la he podido buscar en la encíclica. Esto me da mucha esperanza para continuar y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Helga. Todavía tenemos mucho que aprender. Nos ha dado muchos datos en su presentación, empezando por la explicación de ciertos conceptos fundamentales que son un desafío para prácticamente todos los países del mundo, eh, porque tiene implicaciones filosóficas y políticas y que muchas veces nos hace tener una comprensión errónea del desarrollo, porque solo se piensa en crecimiento y un crecimiento que conlleva el consumo de los recursos. Y como usted ha mencionado, necesitamos una transformación social, cultural y de mentalidad para conseguir estos ODS. Y esto no requiere un incremento en el consumo de los recursos para poder avanzar en el progreso. Y no siempre necesitamos entender el crecimiento económico como progreso, sino que dependiendo de cuáles sean los efectos de este crecimiento y de quién se beneficie de este crecimiento en nuestras sociedades, puede ser desarrollo y puede no serlo. Así que le agradezco mucho por haber explicado estos conceptos tan importantes, pero también ha mencionado usted otros puntos muy importantes que quiero subrayar acá. Y son temas que no hablamos mucho. En países en los que tienen recursos disponibles para invertirlos en el desarrollo sostenible, vemos muchas veces que los recursos no se están invirtiendo en desarrollo sostenible. Y esto ocurre en muchos lugares. Como usted ha mencionado, en Noruega hay recursos, pero estos recursos se invierten cada vez más en innovación e infraestructuras e industrias, eh, como por ejemplo en la industria armamentística que da poder militar y que tiene un efecto opuesto al del desarrollo, provoca destrucción en vez de desarrollo. Así que podemos ver que muchas veces hay recursos, pero estos recursos no se dedican a conseguir el progreso, sino que se dedican a la industria armamentística. Este es un punto que también conviene que no olvidemos y que sigamos subrayando en espacios en los que tal vez nos puedan escuchar los líderes políticos, porque no podemos invertir, por ejemplo, Noruega no puede invertir en esta metodología de energía eólica fuera de la costa. eh, y muchas veces estamos provocando cambios climáticos y en los patrones migratorios de las aves por no invertir en una tecnología. Es una cuestión, como usted señalaba, de prioridades.
Y tenemos que ser conscientes de de estas brechas y como personas de fe debemos creer también en las palabras y en la credibilidad de de nuestro liderazgo. Y esto es muy importante también. Usted ha mencionado, no solo usted, también otros ponentes de días anteriores han mencionado este reto y han hecho un llamado a la honestidad por parte de nuestros líderes, como hicieron ustedes en en esa gran declaración que leyeron ante la ONU, en la Asamblea de la ONU. Así que muchas gracias, estamos muy orgullosos de su trabajo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros hoy. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente orador de hoy, que es la hermana Lili Donatus, que es miembro de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y que nos va a hablar de la República Democrática de Congo. Hermana Lili, le pasamos la palabra. Muy bien. Yo soy la hermana Lili Donatus. Como ya se ha mencionado en mi presentación, yo soy hermana de El Buen Pastor. En este momento estoy en Congo, aunque yo soy de Kenia, y he participado en el foro político de alto nivel de este año. Y quiero comentar nuestra participación en el área del ODS 9. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí nosotros tenemos tres objetivos. El primer objetivo es eh, un trabajo en Colbesi y el segundo voy a hablar del progreso y de las brechas del ODS 9. Esta es la presentación de nuestra congregación con todas las actividades que hacemos relacionadas con este ODS. Y también tenemos las brechas que hemos podido detectar. El primero es un reto estructural. A pesar de tener una economía rica y ser un país rico, seguimos experimentando situaciones en las que tenemos grandes brechas en la explotación de de materias primas. Tenemos en nuestra economía no revierte en el país, sino que va en su mayoría al extranjero y esto es un problema. Por supuesto, parte de todo esto ya lo hemos compartido, pero toda la explotación de estas materias primas lleva a la deforestación y esto es algo que necesitamos analizar. En, en la industria, en estas brechas clave que tenemos en la industria y en la infraestructura, hay ciertas áreas clave. Eh, por un lado es la falta de apoyo para contrarrestar el cambio climático. Necesitamos ofrecer a las comunidades soluciones agrícolas y esto llama a establecer alianzas. Siguiente, por favor. En este área, siguiente. Bueno, les quiero contar también que la mayor parte de las materias primas se exportan, con lo cual no hay creación de puestos de trabajo.
Hay muy poca, hay una industria local muy limitada, una industria local de procesamiento de estas materias primas y se depende en gran medida de la importación. Siguiente. Siguiente diapositiva. Sí, esta es. De esto acabo de hablar. Vamos a pasar a la siguiente. Estas son las limitaciones clave y lo que se necesita hacer. Tenemos poco valor añadido, una dependencia de las importaciones, modelos financieros débiles y retos. El reto que se le plantea al gobierno es aprobar leyes buenas, eh, porque no es factible, no es posible tener un crecimiento sin unas leyes adecuadas. Y esto es lo que necesita el país porque tenemos un sistema que extrae más de lo que crea. Entonces, las comunidades siguen siendo muy pobres. Tenemos retos de gobernancia porque no hay control eh, sobre qué debe de ser exportado y qué debería quedarse en el país. Y esto lleva a la explotación. Uno de los retos que hemos visto también es una urbanización muy rápida. ¿Qué está ocurriendo? El país diariamente está privatizando los terrenos, especialmente dedicados a la extracción de minerales. Y como resultado de esto, hay muchísimas familias y comunidades que se tienen que ir a la ciudad y se tienen que mudar a áreas urbanas. Y, por supuesto, se tienen que mudar a asentamientos informales en situación de pobreza. Y estos hogares normalmente utilizan carbón para calentarse y para cocinar, y este carbón conduce a a la degradación forestal, porque el acceso a la energía de estos asentamientos sigue estando por debajo del 10%. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen, esta está tomada cerca de Lumumbashi. Allí se pueden ver muchas personas que utilizan bicicletas para transportar carbón. Y como he comentado, esto es un 90% del consumo de la energía depende del carbón. Así que imagínense todos los días la cantidad de árboles que se talan para conseguir este carbón, que además en mucha medida se exporta a países desarrollados. Así que estamos creando una gran deforestación. Tres cuartos de los hogares, tres cuartos de la población trabaja en esta deforestación, en esta creación de carbón. Y en las zonas deforestadas, las comunidades se tienen que desplazar a Lubumbashi o a otras ciudades, a otras áreas urbanas. Y esto es una gran preocupación. Por supuesto, el impacto climático es muy importante, pero además esta migración forzosa y este desplazamiento lleva a muchos riesgos de salud. Y es posible hacer un cambio, sí, el cambio es posible. Las comunidades están innovando. Por supuesto, voy a hablar
de algunos ejemplos. Hay soluciones que son buenas para el medio ambiente y que están emergiendo a nivel local, como plantar árboles. Pero ¿para qué sirve plantar tantos árboles si se están talando a mayor velocidad? Y esta situación no tiene mucha lógica. La población local está implicada en reforestar, plantando árboles, pero aunque están teniendo un gran impacto en las comunidades locales y en la sociedad en general, no se consigue reducir al mismo nivel, no se consigue plantar al mismo nivel que se tala. Entonces, nuestras comunidades de fe sí que contribuyen en la medida de lo posible a luchar contra la deforestación plantando árboles. Siguiente diapositiva. Bien, estas son las iniciativas de mi congregación que les quería presentar. Tenemos un proyecto ambiental y ecológico en el que hacemos una fabricación ecológica y local de ladrillos que tiene una baja huella de carbono y que se utiliza para la construcción evitando la tala de árboles. Producimos también este otro material que se puede utilizar para cocinar y para la calefacción, que está compuesto por paja fundamentalmente y que ayuda también a evitar la deforestación y que se puede considerar como una fuente menos contaminante mientras se consigue unas fuentes de energía renovables. También plantamos árboles y tratamos de que sean especies locales, no que se planten eucaliptos que son e importados, que no es una especie de África y que no es buena para el medio ambiente porque destroza la tierra. Estamos intentando que las comunidades planten realmente árboles que sean resistentes al clima africano porque son plantas nativas, son árboles nativos. Intentamos decir, si no, intentamos reducir la tala de árboles, pero al mismo tiempo intentamos contrarrestar la tala que existe plantando árboles. Y estos son acciones ambientales locales para reducir el cambio climático. Muy bien. Otro modelo de transformación es Chakuishi, que es una palabra suajili. Es un proyecto de agricultura integrada con procesos ambientales que llamamos agroprocesamiento. Intentamos eh, eh, in- crear agricultura ecológica, dando formación a las comunidades. También les enseñamos a iniciar proyectos de acuicultura y gran parte del alimento que consumimos se importa de Zambia y Zambia es el país vecino. Entonces, ¿por qué podemos? Porque el terreno, la tierra es prácticamente igual a la del país vecino. ¿Por qué importamos la alimentación de allá? ¿Por qué no la cultivamos acá? Y eso es lo que estamos intentando hacer en este proyecto. ¿Por qué debemos importar los alimentos? ¿Por qué no podemos cultivarla aquí e incluso exportarla? Porque lo que pagamos por el alimento que se está produciendo en Zambia es muy elevado. Así que este es otro de nuestros retos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo programas de capacitación con la comunidad
para que puedan iniciar a crear proyectos de piscicultura y de agricultura ecológica. En este momento también hay un gran problema con la minería en el país y necesitamos dar a la población formas alternativas de ganarse la vida y en vez de acudir a trabajar a las empresas mineras. Y esto es algo que estamos intentando hacer. También les enseñamos a criar pollos, porque todo el mundo come pollo en algún momento determinado, y estamos formando cooperativas. Estas cooperativas eh, les permiten iniciar su propio negocio, conseguimos que se certifiquen para que demuestren que la calidad de la crianza de los animales es la correcta. Y este es el impacto del proyecto. Estos son cifras de este año solamente. Hemos trabajado con 730 personas de las comunidades, con 33 asociaciones de diferentes tamaños y hemos conseguido que aumenten los ingresos. Hemos mejorado la seguridad alimentaria en unas áreas en las que hay grandes riesgos de hambruna, como en Mumbashi. Y en el oeste de Kobolbashi, y allí les hemos enseñado a hacer granjas de cultivo orgánico que no utilicen fertilizantes que sean químicos porque acaban con la riqueza del suelo, con la producción la productividad del suelo. Y les enseñamos también cómo poder alimentar a sus familias sin estropear el medio ambiente con fertilizantes. Otro impacto es el que se produce a través de la formación. Les enseñamos a producir, a procesar, por ejemplo, el pollo, y les enseñamos a hacer marketing para que puedan vender sus productos y conseguir unos ingresos que tengan un impacto en las comunidades. E intentamos también colaborar con el gobierno para que apoye económicamente estos proyectos. Pero seguimos teniendo retos, sigue habiendo brechas que queremos reducir. Sigue habiendo un número muy elevado de exportaciones de materias primas y seguimos teniendo una gran dependencia de la importación, porque si podemos exportar, eso quiere decir que tenemos suficiente en el país. No entendemos por qué se exporta para luego volver a importar. Nosotros exportamos las materias primas y luego importamos el resultado, porque hay poca infraestructura. Y es terrible tener que pagar muchísimo más dinero por una materia prima que salió del país. Y por eso en este momento estamos viendo también que los minerales se exportan. Hay más de 124 minerales que se están exportando a partir de nuestro país, desde nuestro país. Y una vez que se han extraído los minerales, se cargan en muchísimos camiones que los sacan del país. No los transportan dentro del país para ser procesados dentro del país, sino que los llevan fuera del país. Si nosotros pudiéramos tener ayuda de expertos profesionales del exterior para crear mejores infraestructuras, para crear una industria de procesamiento, no necesitaríamos exportar absolutamente todos los recursos del país, las materias primas, los minerales, que luego tenemos que volver a importar una vez procesados. Ningún país africano debería de importar materias que tiene ya en su propio país y que son de origen africano.
Y, por supuesto, esto conlleva un crecimiento industrial muy limitado, porque todas las materias primas salen para los países desarrollados. Y si, por ejemplo, China está invirtiendo en su propia infraestructura, mientras que en nuestro país eso no hace. En China tienen universidades, tienen gente formada que puede luego trabajar en la infraestructura del propio país. India está haciendo algo similar y algo así deberíamos hacer en nuestro país. Y ahora voy a hablar de las recomendaciones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, invertir en una industria local, acabo de hablar de ello, ampliar las energías limpias, reforzar la gobernanza y apoyar los modelos comunitarios, que es lo que estamos haciendo ahora, lo que hemos iniciado ya, porque lo importante es la comunidad y lo importante es no dejar a nadie atrás. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad compartida? El gobierno tiene una responsabilidad, pero las comunidades también. Entonces, invirtamos en nuestro país, invirtamos en las comunidades. En la movilización de las comunidades encontramos innovación y encontramos formas para sacar adelante el país. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos mis recomendaciones. Unas infraestructuras de carreteras decentes, soluciones de energía limpia que se deben escalar, apoyar la agricultura, el procesamiento de los productos agrícolas. Si estamos en el 0%, se puede progresar muchísimo y podemos también abordar temas de cambio climático cuando el procesamiento de las materias primas se realiza en el propio país, especialmente también cuando se procesan los alimentos propios en lugar de tener que importarlos. Tenemos que reforzar las cooperativas y promover la fabricación local. Como les he dicho, no puede ser que tengamos que importarlo todo. Dejemos de importar. Todo el mundo puede procesar materias primas localmente. Nuestro compromiso: asociarnos con el gobierno y con otros agentes implicados. Queremos promover un desarrollo inclusivo y reforzar la resiliencia comunitaria para no dejar a nadie atrás. Muy bien. Entonces, el buen pastor, en nuestra participación en el foro político de alto nivel, esta participación tenía como objetivo concienciar al gobierno de Congo para reforzar su compromiso con los ODS. Hemos hablado con el Ministerio de Infraestructura y Carreteras para que reduzca las carreteras en Canina, Sendewe y Manica y Ndenda. Son carreteras en las que se debe de hacer una inversión y si estas tres carreteras se pueden construir con calidad y que permanezcan, que sean carreteras durables, esto mejoraría mucho, pero hay que tener en cuenta cómo reaccionan estas carreteras en la época de lluvias. En segundo lugar, hemos hablado con el ministro de Agricultura para que reduzca la importación de alimentos y para que aumente las campañas de concienciación de las comunidades para que se inicie un procesamiento de los productos agrícolas en el país, para poder cultivar nuestro propio alimento.
Y luego hemos hablado también de las políticas nacionales de industria. Animamos a que se adopte y se implemente una estrategia nacional que añada valor y que obtenga beneficios de los recursos, porque si un país es miembro de la Unión Europea y no cumple con uno de los 7 pilares dentro del aspecto de crecimiento de la Unión Europea, la Unión Europea restringe o pone sanciones a ese país. Y deberíamos de frenar la exportación en nuestro país de la exportación de minerales. Creo que nos queda una diapositiva. Muy bien. También hemos recomendado en el Foro Político de Alto Nivel dos acciones. Acelerar la integración regional y en número uno, esto es la facilitación del comercio y la movilidad y la reducción de las barreras no sometidas a aranceles. Animamos al gobierno a que digitalice los visados y los permisos de trabajo porque esto puede llevar a una gestión transparente de las barreras y de las fronteras. Cuando uno tiene que esperar entre 4 y 6 meses a conseguir un visado, esto impide el progreso. Y la reducción de las barreras no arancelarias, esto se correspondería con el Acuerdo de Libre Comercio Africano. Necesitamos unirnos con diferentes agentes, necesitamos establecer alianzas multipartenariales con el gobierno, con la sociedad civil, con el sector privado y con los diferentes agentes de desarrollo para conseguir que haya una coherencia política y Congo es el único país en este momento que que trabaja en Copas, que está presente en el aeropuerto y todo el mundo que tiene que salir del país tiene que pasar, que conseguir tiene que pagar como 60 y pico dólares para conseguir un pase adicional al visado. Y si uno no tiene este Go Pass, este pase, no puede salir o entrar en el país y esto impide que la población esté movible. Necesitamos también una coherencia política, necesitamos alinear los proyectos y las estructuras con la agenda del Tratado de Libre Comercio y la Unión Africana, esta agenda de 2063, y tenemos que reforzar la coordinación interministerial. Y estas son nuestras recomendaciones. Última diapositiva, por favor. Esta es la última diapositiva. Muy bien, ha llegado el momento de pasar a la acción, porque tenemos soluciones, podemos ofrecer soluciones. La transformación es posible, las soluciones ya existen y es el momento de actuar. Nuestra recomendación pasa por el compromiso. Nosotros estamos comprometidas en trabajar con el gobierno y con las comunidades para que Congo pueda llegar a ser el país que realmente es y para que nadie se quede atrás. Queremos crear el futuro, queremos que la calidad de vida sea mejor en el país. Gracias. Muchas gracias, hermana de Naris.
Esto ha sido un resumen excelente de todo el gran trabajo que realizan junto con las demás hermanas de su congregación para que se ha resumido en este informe tan amplio de todos los ODS del proceso del ODS 9 en la República Democrática del Congo. Me ha impresionado el contraste que existe entre su perspectiva desde la República Democrática de Congo comparada con la perspectiva que hemos escuchado en Noruega. En ambos lugares se ven naciones que tienen muchísima riqueza natural y que tienen la oportunidad de crear una industria que beneficie al país y a su población. Y sin embargo, las dos tienen realidades muy diferentes. Usted se ha marcado cuáles son las diferencias fundamentales que han creado la realidad que nos ha presentado. Existe en Noruega una amplia industria y, sin embargo, ustedes en su país importan, tienen dependencia de la importación en la República Democrática del Congo. Y los proyectos de los ministerios que usted ha compartido son una pieza clave de este puzzle. Hay que realizar una descentralización de la industria, no solo de la industria, sino de recuperar esta industria que está fuera del país. Y que ustedes lo que hacen es exportar su riqueza natural y luego tienen que pagar extra para que se les devuelva procesada. Usted ha explicado también cómo la descentralización de la industria de los centros urbanos a las zonas rurales puede ser positiva, porque hay zonas rurales en las zonas rurales es donde está la mayor parte de la riqueza natural y si se capacita y se conciencia a la población local para compartir ideas y para iniciar proyectos de cooperación, esto puede mejorar la situación y puede permitir la distribución de oportunidades. Oportunidades que permitan al país apropiarse, tener sus propios medios de producción y crear puestos de trabajo en esa industria de la producción. Su intervención ha sido muy transformadora. Así que esperemos que estén ustedes muy orgullosas de sus proyectos y de la forma en la que han presentado todo el análisis y que nos demuestra toda la cantidad de horas de pensamiento y de planificación que hay detrás de sus proyectos y de su participación en el foro político de alto nivel, habiendo dado recomendaciones muy claras dirigidas a ministerios y a agencias muy concretas dentro del gobierno. También quiero subrayar que para esta comunidad que se reúne hoy, uno de los puntos importantes que usted ha señalado a mitad de su presentación es el papel de los agentes de comunidades de fe en esta transformación que usted propone y cuyo objetivo es movilizar a las comunidades. Este es uno de los grandes dones de la presencia que tenemos los líderes de las congregaciones religiosas que están muy presentes con muchas comunidades rurales y marginadas y donde llevan muchísimo tiempo implicadas y donde han podido crear una relación profunda que permite que la comunidad pueda crear este cambio que usted está describiendo, descentralizando la industria y las infraestructuras. Así que muchísimas gracias por su visión y por su duro trabajo. Y por favor, sigan así, sigan trabajando y sigan compartiéndolo con nosotros y nosotras para que podamos apoyarles. Y ahora vamos a pasar a nuestro próximo orador de hoy, que es la señora Annika Bangieri,
que es delegada del Instituto de la Bienaventurada Virgen María del Generalato de Loreto y que nos va a hablar de la situación de Australia. Muchas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Le pasamos la palabra. Verónica, no, Ánica, perdón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, dependiendo desde qué rincón del mundo se nos unan. Mi nombre es Anika Bañeri y soy una becaria, una joven becaria en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María y soy delegada de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia. Eh, Estoy estudiando Derecho y Arte en la Universidad de Sydney, con especialización en Relaciones Internacionales. Mi pasión es el gobierno, la gobernanza global, las políticas públicas y el desarrollo sostenible. Me especializo en el refuerzo de la implicación de las personas jóvenes en las tomas de decisiones. Me interesa la intersección de las acciones estatales y la sociedad civil. Y hoy voy a intentar explicarles un poco el progreso de Australia hacia el ODS 9. En Australia, la economía tuvo un crecimiento del 84%, pasó de 1,4 trillones a 2,6 trillones en 2031. Se ha hecho una auditoría de infraestructura en Australia y nuestras políticas se han centrado en la transformación de la economía media baja para conseguir elevarla a economía media alta. Como ven acá, el examen nacional voluntario de Australia hablaba de este crecimiento de 1,4 a 2,6 trillones, que es un índice de crecimiento de 3,1 por año, y este crecimiento de nuestra población y de nuestra economía nos ha convertido en un país rico, pero tiene que abordar también retos de infraestructura. En mi análisis y en mi discusión digo que si bien Australia ha logrado avances significativos en el desarrollo de infraestructuras resilientes y el fomento de la innovación, como hemos escuchado en Noruega y en Congo, este progreso no se ha distribuido equitativamente. Para alcanzar verdaderamente el ODS 9, debemos ir más allá de estos promedios nacionales que les he presentado y analizar quiénes se benefician de este desarrollo y quiénes siguen quedándose atrás en nuestras comunidades. Y lo voy a pasar a explicar con más detalle. En primer lugar, uno de los desafíos más importantes, o bueno, el examen nacional voluntario de Australia habla que se han conseguido beneficios o mejoras en la seguridad vial y en las condiciones a través de avances tecnológicos y la innovación en el diseño de vehículos y se ha reducido el número de fatalidades, de muertes en carretera, integrando iniciativas inteligentes a nivel estatal para que los vehículos se puedan comunicar unos con otros y esto ha permitido aumentar la seguridad vial y la reducción de los atascos o trancones. Y es decir, que el gobierno ha utilizado la tecnología que está a nuestra disposición en el siglo XXI para reducir la inseguridad. El gobierno reconoce también que hay en Australia una gran demanda para desarrollar redes ferroviarias y se ha realizado un metro en Sydney y se están buscando nuevas formas innovadoras de financiación que conjugan el sector privado con el público para crear las infraestructuras de manera que
esto no sea un fenómeno aislado que tiene lugar en Sydney, sino que se pueda extender a toda Australia. Además, el transporte público sigue siendo importante en la estrategia de Australia y el gobierno reconoce que la clase media de Australia está creciendo y por eso la necesidad de tener servicios ferroviarios está creciendo, porque esto juega un papel muy importante en la reducción de emisiones y en el apoyo a un desarrollo más sostenible. Como les comentaba hace unos meses, el- en la parte central y oriental del país está aumentando la industria y esto lleva a una mayor necesidad de redes ferroviarias. Y el gobierno lleva ya unos meses aumentando los servicios de transporte público en un 55%. La población de Australia está cada vez más concienciada para utilizar el transporte público y reducir la utilización de los vehículos privados, lo cual es una buena señal de sostenibilidad. Pero para esto es necesario que se amplíe la red de transporte público en todo el país. Un ejemplo de esto es la expansión del metro de Sydney, que es un tren de alta velocidad que conecta a Sydney con el norte y del noroeste al sureste a través del barrio de los negocios con 31 estaciones y 66 nuevos kilómetros de raíles. Y esto nos hace ver que el gobierno está utilizando la innovación y las nuevas infraestructuras correctamente, pero las está centrando en las capitales y no está teniendo en cuenta un desarrollo en las comunidades más rurales. Vamos a ver algunas de las limitaciones y brechas que hemos detectado en el examen nacional voluntario de Australia. En primer lugar, eh, vemos que las políticas australianas no son realmente neutras climáticamente. La zona más industrializada de Australia, que es la que exporta la mayor parte de sus productos, la industria sigue dependiendo de prioridades económicas muy cortoplacistas. No hay un equilibrio entre tener esta dependencia económica tan grande del carbón y evolucionar hacia redes de energía más limpias. En las las infraestructuras del futuro deben también ser capaces de resistir cambios climáticos extremos. Y como en este aspecto hemos visto muchas brechas en el informe. Hace unos meses el gobierno sí que dio un paso positivo para reducir las emisiones en la economía, pero el, no basta solo con que el gobierno firme un papel, sino que tiene que haber todo un movimiento comunitario y colectivo. Aquí vemos la distribución y desigual de las infraestructuras en las comunidades. En los titulares de Australia últimamente hemos leído el tema del metro de Sydney, pero se ha visto también en los medios de comunicación que existe una cosa que llamamos la línea, esta línea roja que aparece aquí y que ilustra, que divide toda la parte, digamos, rica y con buena infraestructura del país donde sí que hay un transporte público de calidad, hay buenas infraestructuras industriales y económicas y luego hay otras zonas en las que las comunidades no tienen ni oportunidades ni hay una buena inversión.
Y vemos que hay una contradicción fundamental, porque hay personas que vienen de entornos empobrecidos y que no tienen acceso a la industria ni a la infraestructura, mientras que las personas que tal vez lo necesitan menos porque ya vienen de entornos más enriquecidos, sí que tienen acceso a todas estas infraestructuras. Entonces vemos que en nuestro territorio se están viendo también cambios significativos en las zonas con poblaciones indígenas. En este momento se está viendo que hay un desarrollo también de la industria armamentística. Se están realizando muchos proyectos bajo los auspicios de Estados Unidos y esto ha desviado los fondos del desarrollo al crecimiento de la industria armamentística. Y esto reduce el acceso a la financiación para infraestructuras. Y todos los pueblos aborígenes tienen también poco acceso a infraestructuras educativas y a servicios participativos. Así que vemos que la población australiana se ve aún más dividida por esta falta de distribución equitativa de las políticas de desarrollo sostenible. Y este es un punto importante en el que deberíamos entrar en diálogo con el gobierno. Y ahora me gustaría hablar de los proyectos del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, IBVM. Por favor, está usted dando muchísima información. Me gustaría pedirle que fuera un poquito más despacio para que no perdamos toda esta información. Bueno, a continuación me gustaría presentarles lo que las hermanas están haciendo. La hermana Sara y yo estamos trabajando en la oficina de las IBMWCJ ante las Naciones Unidas y hemos publicado un informe llamado Voces Juveniles en favor del desarrollo sostenible, un llamado global a la acción sobre los ODS y busca busca publicar las experiencias, perspectivas y recomendaciones de la gente joven en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 7, 9, 22 y 17, que son los que se han revisado especialmente en el ECEPAN de este año. Aquí se habla de las experiencias vividas de 102 personas, personas jóvenes entre 15 y 24 años que vienen de Australia, Canadá, Inglaterra, India, Nepal y que para escribir este informe se ha seguido una metodología de círculo de conversación en la que se han tenido diálogos con personas jóvenes para ver cuál es su experiencia con el progreso de los ODS. Dentro de Australia, específicamente en el ODS 9, es importante reconocer que si bien Australia ha hecho avances importantes en el desarrollo de infraestructuras resilientes y el fomento de la innovación, este progreso no se ha distribuido equitativamente. Eh, y especialmente con la generación Z, que es mi generación, que no ha tenido acceso al progreso de los ODS. Cuando vemos el currículum, hay muchas personas de mi edad, que entre 18 y 30 años, no tienen una comprensión clara de lo que son los ODS y lo que es el desarrollo sostenible. Y esto es una brecha enorme en nuestra educación. Y quizás por esto la policía no, las políticas no han tenido tanto impacto como se debía esperar porque la sociedad no es consciente y no entiende el marco de trabajo de los ODS. Así que para alcanzar verdaderamente el ODS 9 debemos ir más allá de los promedios nacionales, como les comentaba antes, y analizar quiénes se benefician del desarrollo y quiénes siguen quedándose detrás. Como he mencionado brevemente antes, uno de los desafíos más importantes es el impacto desproporcionado de
la infraestructura subdesarrollada en las comunidades aborígenas e isleñas del Estrecho de Torres. Muchas comunidades indígenas, especialmente en las zonas remotas de Australia, siguen sufriendo redes de transporte poco fiables, conectividad digital limitada, viviendas inadecuadas y un acceso reducido a servicios esenciales como la sanidad y la educación. Mi propia experiencia, porque yo tuve la suerte de vivir en Australia Central junto con los pueblos originarios, los pueblos aborígenes. Allí me di cuenta de que hay una gran desigualdad en el desarrollo de la infraestructura. El hospital más cercano estaba a 4 horas en coche de la ciudad donde nos encontrábamos. Y este es el nivel de acceso de las comunidades indígenas a la salud. Y esto explica claramente hasta qué punto el desarrollo de las infraestructuras es inferior allá. De igual modo, la participación en la industria australiana sigue siendo desigual. Las mujeres y las personas de género diverso en Australia continúan enfrentándose con barreras para acceder y progresar en los campos de la ingeniería, la construcción y las industrias tecnológicas emergentes. Si bien las iniciativas que fomentan la diversidad se han ampliado en los últimos años, los puestos de liderazgo y en los sectores de alto crecimiento siguen estando ocupados desproporcionadamente por hombres. Por lo tanto, la creación de industrias resilientes requiere no solo innovación tecnológica, sino también innovación social. Requieren la creación de entornos laborales verdaderamente inclusivos y representativos en las comunidades a las que sirven. Y finalmente, muchas personas jóvenes con las que yo tuve la oportunidad de hablar dentro de estas conversaciones, de este círculo de conversaciones, las responsabilidades de Australia trascienden sus fronteras. Como una de las economías más desarrolladas de la región de Asia-Pacífico, Australia tiene la capacidad y la responsabilidad de apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles en los países vecinos. Esta responsabilidad se ha vuelto aún más acuciante ante la crisis climática, en las que las naciones insulares del Pacífico y muchos países de la región están experimentando el aumento del nivel del mar, desastres naturales cada vez más severos y amenazas significativas para las infraestructuras críticas, lo que también supone una amenaza importante para las infraestructuras a pesar de contribuir muy poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, apoyar unas infraestructuras resilientes al clima en toda la región de Asia-Pacífico no es simplemente un acto de ayuda al desarrollo, sino que es una cuestión de colaboración regional, de seguridad compartida, de partenariado y fundamentalmente es una cuestión de justicia climática. Pasando ahora a la infraestructura digital, este es un tema que preocupa a la juventud australiana. El desarrollo de la inteligencia artificial lo ha puesto de moda, por así decirlo, y la pandemia del COVID-19 hizo imposible ignorar la desigualdad en la conectividad digital. A medida que escuelas, universidades y lugares de trabajo se adaptaron rápidamente al entorno digital, el acceso a la tecnología se convirtió en la puerta de entrada al aprendizaje y al empleo. Muchos estudiantes en grandes ciudades como yo podemos estudiar porque disponemos de la infraestructura digital necesaria, pero a medida que todo el entorno académico se está desplazando al entorno digital, hay muchas personas en Australia, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o remotas o que pertenecen a hogares de bajos ingresos, tienen conexiones inestables a Internet, escasez de dispositivos digitales y una mala cobertura de Internet que crea importantes obstáculos. Esta brecha digital sigue afectando el progreso de Australia hacia el ODS 9. Para que la innovación sea verdaderamente inclusiva, todas las personas de Australia tienen que tener un acceso equitativo a las herramientas e infraestructuras digitales necesarias para participar en una economía cada vez más impulsada por la tecnología. La inversión en conseguir una banda ancha asequible y de alta velocidad, así como una mejor conectividad digital, especialmente en las comunidades
comunidades regionales, rurales y remotas sigue siendo fundamental para garantizar que nadie se quede atrás. Al mismo tiempo, la rápida adopción de tecnologías emergentes por parte de Australia ha traído consigo nuevos desafíos. La inteligencia artificial está transformando industrias a un ritmo sin precedentes, ofreciendo un enorme potencial para mejorar la productividad, la atención médica, la educación y los servicios públicos. Sin embargo, esta innovación debe ir acompañada de una gobernanza eficaz. Una de las preocupaciones crecientes es el ritmo al que se desarrolla la inteligencia artificial en comparación con la velocidad de desarrollo de las regulaciones diseñadas para supervisarla. Sin las salvaguardias adecuadas, los sistemas de IA corren el riesgo de reforzar los prejuicios existentes, comprometer la privacidad, difundir más información errónea y poner en peligro muchos puestos de trabajo. Y después de ver todas las brechas que existen en el ODS 9 de Australia, me gustaría terminar haciendo unas recomendaciones y recomendaciones que hemos identificado en diálogo con la juventud australiana y que pensamos que puede fortalecer el progreso de Australia hacia el ODS 9. En primer lugar, es evidente la necesidad de una mayor inversión gubernamental en infraestructura resiliente y sostenible, priorizando las regiones, las comunidades rurales y remotas donde las deficiencias de infraestructuras siguen limitando el acceso a oportunidades. La inversión continua en redes de transporte, conectividad digital, sistemas de energía renovable e infraestructura pública esencial será fundamental para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, al tiempo que garantiza que las comunidades estén mejor preparadas para afrontar los futuros desafíos ambientales y económicos. En segundo lugar, el informe subraya la importancia de fortalecer la responsabilidad social corporativa. Las empresas del sector privado desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro industrial de Australia y el desarrollo sostenible, que no puede lograrse únicamente mediante la acción gubernamental. Se debe alentar a la industria a integrar la sostenibilidad ambiental, las prácticas laborales éticas y la participación comunitaria significativa en los proyectos de infraestructura y las operaciones comerciales. Las alianzas público-privadas también serán esenciales para acelerar la innovación y ofrecer infraestructuras que beneficien tanto a las personas como al planeta. El informe también recomienda acelerar la transición de Australia hacia infraestructuras renovables. A medida que se moderniza o se reemplaza la infraestructura obsoleta, se deben integrar soluciones de energía renovable siempre que sea posible, ampliando el acceso a la energía solar para reducir la carga financiera de la energía limpia mediante subsidios gubernamentales, incentivos y sistemas de almacenamiento de energía en baterías financiados con fondos públicos, lo que ayudaría a los hogares, las empresas y las comunidades a transitar hacia una economía baja en carbono, al tiempo que mejoraría la seguridad energética a largo plazo y a reducir la huella de carbono. Finalmente, la transición hacia las industrias renovables debe de ser también una transición justa para que nadie quede atrás. A medida que las industrias tradicionales evolucionan, es fundamental apoyar a los trabajadores y trabajadoras en lugar de dejarlos atrás. El informe recomienda ampliar las iniciativas de recualificación, la formación profesional, los programas de prácticas y de aprendizaje y las vías de acceso claras a sectores emergentes como las energías renovables, la construcción sostenible y la fabricación avanzada. En términos de infraestructura en digital, innovación e industria, en primer lugar, Australia debe seguir ampliando la infraestructura digital equitativa, invirtiendo en Internet asequible, fiable y de alta velocidad, especialmente en las comunidades regionales, rurales y remotas. Cerrar la brecha digital es fundamental para garantizar que todas las personas australianas tengan igualdad de acceso a la educación, el empleo, la atención médica y los servicios gubernamentales. En segundo lugar, el informe recomienda fortalecer los centros de innovación comunitarios. Al invertir en centros locales de aprendizaje digital y creando espacios de tecnología y creación, los gobiernos y la industria pueden brindar a las personas jóvenes, emprendedoras y miembros de la comunidad un mayor acceso a la capacitación en habilidades digitales, tecnologías emergentes y oportunidades para la innovación.
El informe también aboga por un mayor apoyo a la innovación verde y la industria sostenible mediante una mayor financiación, colaboraciones en investigación e incentivos a la inversión. Los gobiernos, las universidades y el sector privado deben trabajar juntos, por supuesto, para acelerar el desarrollo de tecnologías limpias, soluciones de energía renovable e iniciativas de economía circular que reduzcan los residuos y promuevan un crecimiento económico sostenible. Por último, el informe subraya la importancia de crear vías formales para la participación de los jóvenes en la planificación y el desarrollo de políticas de sostenibilidad. En nuestras conversaciones quedó muy claro que en este momento la juventud de Australia se siente excluida de las conversaciones en la mesa y de las y muchos de nosotros y nosotras sí que tenemos cosas importantes que queremos contribuir al diálogo y estamos convencidas de que podemos ayudar. Luego es necesario crear espacios más inclusivos para que exista un progreso del ODS 9. Así pues, de cara al futuro del ODS 9 en Australia, el mensaje está claro. La innovación y la infraestructura deben centrarse en las personas, no solo en el progreso. No solo el progreso cuantificable que se ve en las estadísticas, sino el progreso de las personas. Las personas jóvenes en especial no solo somos beneficiarias de políticas, sino que también somos activos clave que buscamos participar en conversaciones como la de hoy para garantizar que todas las comunidades reciban servicios equitativos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el ODS 9 desde la desigualdad digital y las deficiencias en infraestructura hasta la transición hacia industrias sostenibles? Todos estos retos son complejos, pero también presentan importantes oportunidades. En definitiva, el progreso no puede medirse únicamente por la fortaleza de nuestras economías o la sofisticación de nuestras tecnologías, también debe medirse por si esos avances mejoran la vida de todas las personas y protegen al planeta para las generaciones futuras. Muchas gracias a todos y todas por su tiempo y por la oportunidad de participar en un diálogo tan constructivo. Espero continuar en estas importantes conversaciones sobre cómo podemos impulsar colectivamente el desarrollo sostenible. Gracias. Muchas gracias, Anika. Gracias especialmente por aportar la voz de las personas jóvenes, que no se suele incluir demasiado en conversaciones sobre aspectos políticos. Nos falta la voz de las personas jóvenes. Nuestra tendencia natural es a crear políticas sin tener en cuenta el futuro y las personas jóvenes y su participación es clave en estas conversaciones para asegurarnos que nuestro pensamiento se dirige hacia el futuro y piensa en el largo plazo. Tenemos que estar comprometidos con la vida en el futuro y esto es tan importante como el garantizar la vida en el presente. Muchas gracias por aportarnos esta perspectiva de futuro y especialmente por subrayar aspectos que son realmente únicos de la perspectiva juvenil. Como ha hablado de la necesidad de prestar atención a las infraestructuras digitales, que quizás no es el primer concepto que se nos ocurre cuando hablamos y cuando debatimos del ODS 9, pero está claro que es una infraestructura muy significativa en nuestro mundo que gobierna gran parte de nuestra realidad y por esa razón es muy importante, es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de este objetivo. También es algo que nos da la oportunidad, bueno, también presenta riesgos, obviamente, pero nos presenta la oportunidad de darnos cuenta de que si bien crece muchísimo todo lo virtual, esto virtual requiere también de una infraestructura física y esta infraestructura física hay que crearla en cada país. Eh, Porque si bien es una tecnología que permite una transición mucho más rápida, a lo virtual, se debe de prestar atención también a la infraestructura física
para que nadie se quede atrás. Y también ha mencionado usted, muy interesante, por cierto, el refuerzo de de una legislación que ejerza un control sobre esta infraestructura digital a medida que va evolucionando. Así que, de nuevo, muchas gracias por sus comentarios tan acertados y estoy segura de que nos compartirá usted un enlace para poder descargar el informe entero, porque lo leeremos con gusto. Le pedimos, por favor, que ponga un enlace en la ventana del chat para que cualquier persona que tenga interés en leer todo este informe de los círculos de conversación juvenil pueda leerlo. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Y ahora me gustaría invitar a nuestro último orador de hoy, es el padre Gilbert Kisú, que se nos une desde Burkina Faso. Padre Gilbert, le pasamos la palabra. Buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias por invitarme a participar en esta conferencia. Me llamo Kisu Somanengo Gilbert, soy el presidente de los fieles laicos de la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia de Kuduku, de Burkina Faso. El contexto general del Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el contexto general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Burkina Faso? Los ODS buscan construir infraestructuras resilientes, promover una industrialización inclusiva y sostenible e impulsar la innovación para el beneficio de todas las personas. Para Burkina Faso, este es un pilar fundamental de la estrategia de soberanía y resiliencia presentada en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. A pesar de, de tener una situación de seguridad, el gobierno reafirma la industrialización como motor del desarrollo, diciendo que está alineada con la Agenda 2063 de la Unión Africana y los ODS. Este enfoque se basa en tres pilares, que son la presencia de infraestructuras básicas, el desarrollo industrial y el apoyo a la innovación y la investigación. Punto 2. Infraestructura. Hacia un mayor acceso y resiliencia. En el tema energético, Burkina Faso considera que no puede haber industrialización sin energía. Entre 2016 y 2024, la tasa nacional de electrificación ha aumentado de 20,07% al 34,2%. La participación de las energías renovables en la producción se ha duplicado, ha pasado del 14,3% al 29,7% gracias a las centrales de energía solar. Se están desarrollando proyectos de centrales solares y nucleares como parte de la transición energética. Digitalización y conectividad. La expansión masiva de la fibra óptica se ha multiplicado por 6 desde 2016, elevando la tasa de penetración de Internet móvil al 83%. Esto constituye un importante motor para la innovación, el acceso a los servicios y la integración de las pymes en la cadena de valor. El programa presidencial tiene como objetivo la construcción de 50.000 viviendas para lograr que nuestras ciudades sean más inclusivas, resilientes y mejor planificadas. Punto 3. La industria. Una contribución en rápido aumento. La contribución del sector industrial al Producto Interior Bruto aumentó del 24,4% al 32,9%.
Se prevé que solo el sector minero represente el 19,3% del PIB en 2025. Estas que voy a mencionar a continuación son las áreas prioritarias: el emprendimiento comunitario, la creación de una agencia para la promoción del emprendimiento comunitario denominado APEC para complejos industriales en los sectores agroalimentario, minero y textil. La APEC movilizó más de 18.000 millones de francos entre 2023 y 2025 para la estructuración de proyectos industriales mediante la participación accionaria comunitaria. La cadena de valor. Hay una voluntad de reforzar la cadena de valor productiva y mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación y los mercados. El objetivo 9 enfatiza específicamente la integración de las pequeñas empresas industriales en la cadena de valor. Industrialización sostenible. La modernización de las infraestructuras y la adaptación de las industrias para un uso más racional de los recursos y el uso de tecnologías limpias. El país también está trabajando en un programa de asociación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para aprovechar la experiencia internacional en materia de industrialización inclusiva. Punto cuarto. Innovación e investigación. Los retos que hay que afrontar. La innovación y el progreso tecnológico se presentan como elementos esenciales para lograr soluciones sostenibles. A nivel mundial, el gasto en investigación y desarrollo sigue siendo bajo en los países en desarrollo y está por debajo del 1% del Producto Interior Bruto. En Burkina Faso, los esfuerzos se centran en fortalecer las capacidades tecnológicas de los sectores industriales y en una financiación innovadora, movilizando recursos internos, permitiendo la participación accionaria popular y obteniendo aportaciones de la diáspora. Cooperación internacional. Burkina Faso ha manifestado su voluntad de contribuir a un nuevo programa de industrialización africana y solicita mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico. Sin embargo, la ONU señala que los países menos adelantados aún necesitan intensificar las inversiones en investigación y desarrollo en la fabricación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Punto 5. Logros y desafíos clave. Logros entre 2016 y 2024-2025. Un incremento de más de 8,5 puntos en la participación de la industria en el Producto Interior Bruto. Duplicación de las energías renovables y un aumento de 14 puntos en la electrificación. La cobertura de fibra óptica se ha multiplicado por 6 y la penetración móvil ha alcanzado el 83%. Y el lanzamiento de mecanismos de financiación colectiva para la industria. A continuación les hablaré de los desafíos detectados. Resiliencia de la infraestructura. Necesitamos una infraestructura de calidad, fiable y sostenible para resistir las crisis de seguridad y climáticas. 2. Financiación de la innovación. El gasto en investigación y desarrollo sigue estando por debajo de los objetivos del ODS 9.5. Industrialización inclusiva, punto 3. Aumento del empleo industrial
y del valor añadido en la manufactura por cápita y facilitar el acceso al crédito de las pymes. Cuarto, transición justa, conciliar el crecimiento industrial con un bajo impacto ambiental. Conclusión. Burkina Faso ha situado el ODS 9 en el centro de su visión de soberanía económica. Se han logrado avances significativos en energía, tecnología digital e industria, impulsados por la voluntad política y por mecanismos de financiación comunitarios. El reto para 2030 será acelerar la innovación, modernizar las industrias para lograr una mayor sostenibilidad y garantizar que la infraestructura beneficie a todos y todas, incluidas aquellas personas que viven en zonas rurales. La ambición que tenemos y que se declara es una industrialización que cree empleo, añada valor local a los recursos y se base en energías limpias y un sistema de innovación adaptado al contexto nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gilbert. Nos ha dado una visión muy optimista de la realidad de Burkina Faso. Si bien usted o muchos de ustedes han hablado de la importancia de una transición a unas actividades manufactureras más nacionales, locales, y el crecimiento industrial de su país dentro de estos países menos desarrollados, incluyendo Burkina Faso, esto parece ser uno de los caminos de avanzar, como han mencionado la mayoría de ustedes, pero al mismo tiempo, países como Burkina Faso y como muchos otros países africanos están son líderes en la transición energética hacia fuentes de energía renovables. Y esto es muy importante de distinguir, porque en aquellos países donde hemos visto un crecimiento industrial masivo, en los países más desarrollados del mundo, en la historia, lo que hemos visto es que esa industrialización ha estado impulsada por los combustibles fósiles y lo que vemos ahora en Burkina Faso y en otros muchos países de África especialmente es que existe el potencial, existe esta posibilidad de crear un crecimiento industrial apoyado en fuentes de energía renovables. Si seguimos insistiendo en que esta transición debe realizarse apoyándose en energías, en fuentes de energía renovables, podemos realmente conseguir una forma de desarrollo económico de Burkina Faso mucho más sostenible y menos contaminante. Porque los países industrializados, los países más desarrollados, países que se consideran en la cumbre del desarrollo, esto se ha producido a costa del medio ambiente, así que les animo y les recuerdo la importancia de seguir insistiendo en que el desarrollo no debe de ser crecimiento a todo, a cualquier precio, sino que es el tipo de progreso que hemos conocido en el pasado, sino que debemos insistir en crear algo nuevo a medida que vamos industrializando, innovando y creando infraestructuras. Y ustedes están en la posición ideal para hacerlo. Vamos a seguir guiando el proceso para que tenga lugar de manera justa. Sigamos haciéndolo. Y muchas gracias por su visión y por compartir.
Y con esto llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Pero espero que la mayoría de ustedes se puedan unir a la conversación que vamos a tener mañana. Que tendremos otra sesión del laboratorio de los ODS de JCOR que tendrá lugar a la misma hora de mañana. Es la misma hora de hoy, mañana, la misma hora de la sesión de hoy. Y el tema de la sesión de mañana será el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Así que si pueden, por favor, les invitamos a que se nos unan de nuevo para seguir aprendiendo y comprometiéndonos con nuestra comunidad internacional de hermanos, hermanas, sacerdotes y sus asociados en la misión. Y, por supuesto, queremos agradecer grandemente de nuevo a nuestro estupendo equipo de intérpretes, Vivian, Ana y Gabriela. Muchas gracias. Espero verles mañana.